programas de las provincias también existen. 4 o 5 días antes de las elecciones del 14 de este mes, se anunció desde el Chaco que el segundo puente se iniciaría el año que viene. Nos causó alegría, por supuesto, porque sea quien sea el que inicie, el que maneje este tema, concrete la realización del puente, es un adelanto para Corrientes. Ahora bien, no es tan sencillo la iniciación. Y hay una disposición en la ley de partidos políticos y de elecciones que establece un periodo en el cual no se deben hacer anuncios de obras y demás. Pero reitero, lo que queremos es que se haga el puente. Ahora, resulta que este tema del puente viene allá desde el gobierno de Tato Romero Félix y de el doctor Rosas, el gobernador del Chaco, y se hicieron convenios y todo esto se fue dilatando. Digo que más por un problema financiero en aquel entonces, por cuestiones políticas y de estrategias del gobierno, de los gobiernos nacionales, al punto que a la caída de la Rúa el proyecto estaba prácticamente terminado, incluso había una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, de quien somos deudores, pero durante el gobierno de Néstor Kirchner se cambiaron las condiciones, se hicieron nuevos y la cuestión es que el tema se paralizó. Tanto se paralizó que el entonces gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, y el jefe de gabinete de ministro, el contador Jorge Milton Capitagis, se reunieron con el vicegobernador del Chaco, que estaba en ejercicio porque el gobernador estaba con licencia, cosa que yo no apruebo, que los gobernadores tomen licencia para otro cargo, que los intendentes tomen licencia. Si van a pasar a otro cargo deben renunciar al que están teniendo, porque este juego de licencia, Mansur, gobernador de Tucumán, está con licencia para ser jefe de gabinete y se queda, y esto se inventa por el hecho de que si las cosas van mal vuelve otra vez a ser gobernador de Tucumán o del Chaco o como fuera. La cuestión que en un acuerdo, un acta de acuerdo que tiene la particularidad, y lo van a ver en la pantalla, se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y en un solo efecto en la ciudad. No se establece la ciudad, el día tampoco se establece y el mes tampoco se establece. Por suerte se estableció el año 2014 y está firmado por los 2 gobernadores en ejercicio, por el presidente de Vialidad Nacional y por el jefe de gabinete en ese momento, jefe de gabinete de ministro, Jorge Nelson Capitagis. Ahora, este acuerdo, los gobernadores cedieron todo el trámite del segundo puente, lo cedieron a Vialidad Nacional. El artículo 1 de este acuerdo dice que la Dirección Nacional de Vialidad se compromete a elaborar los términos de referencia para el llamado a concurso de consultoría para la elaboración de proyectos de la obra Nueva Conexión Física, es decir, para el puente, y establece un plazo para que
se haga la licitación. El Vialidad Nacional realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación de las firmas a las que se le encomendará el proyecto de referencias del puente, los términos de referencia. Pasaron 7 años de este acuerdo. No voy a entrar ahora a cuestionar este acuerdo, si correspondía que los gobernadores por un simple acuerdo dejen sin efecto una ley. Vamos a lo que nos interesa a Corrientes, al Chaco, al norte del país, que es el tema del segundo puente. Por un lado, se anuncia que el director de Vialidad Nacional en esta zona dice que el proyecto de ejecutivo estará listo dentro de 10 días, según la información periodística. Ahora no hay una fecha de comienzo de esos 10 días, puede ser 10 días, 100, 30, porque no hay una fecha. Una vez que este proyecto de ejecutivo esté aprobado por Vialidad Nacional, que es el único que quedó a cargo de la realización del puente, entonces, si se habla también el director de Vialidad local, habla de que Vialidad Nacional va a dar el aval. Un momentito, ¿quién está haciendo el proyecto ejecutivo? ¿Vialidad Nacional o un tercero? Entonces, porque si está haciendo Vialidad Nacional, ¿qué aval necesita? Se hace directamente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para esto? Aprobado el proyecto, digamos, el proyecto ejecutivo, hay que preparar los pliegos de licitación, hay que establecer cómo se va a pagar este puente. Se dice en varias partes que se está pendiente de la obtener el dinero necesario. No está en el presupuesto nacional asignada esta obra como una obra que va a hacer la Vialidad Nacional, sino que dice el artículo del presupuesto, establece que es una obra que se va a realizar con financiación extranjera o con financiación local, pero no de Vialidad Nacional ni del gobierno nacional. Y se trata de entusiasmar a los posibles inversores en que los 750 millones de dólares se van a amortizar en 3 años, es decir, a razón de 250 millones de dólares por año, cosa que surge así como un imposible. Esta es una obra que llevará por lo menos 4 o 5 años en realizarse cuando se tengan los fondos necesarios. Como no está incluido en el presupuesto como una realización por Vialidad Nacional, habrá que ir a conseguir la financiación. Por eso los gobernadores de Corrientes y Chaco se reunieron con una empresa china a los efectos de tener una financiación para la realización, cosa que desde marzo de este año no ha tenido ninguna concreción. Yo felicito al gobernador del Chaco, que se está ocupando realmente en este tema. Está tratando de sacar las cosas adelante, principalmente también porque las obras complementarias en la bajada del puente en el lado del Chaco son muy importantes para el desarrollo de la zona sur. Ahora, también quisiéramos saber, por eso habíamos invitado a la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco, Marta Soneira, para que participe en nuestro programa, pero no hemos podido coincidir
a nosotros teníamos un horario, la subsecretario o secretaria tenía otros compromisos y estamos a la espera de poder cambiar alguna idea con ella. Ahora bien, reitero que aprobamos lo que está haciendo, se está moviendo el gobierno del Chaco, que hay un interés político en esto, sin duda, pero las cosas las queremos que se hagan con interés político, sin interés político, lo mismo. Ahora nos llamó la atención, sí, que se anuncie todo esto, de la posibilidad de que el año próximo se inicien las obras del segundo puente, que podrán ser en un monolito con una, digamos, con la expresión de inicio de obra o lo que fuera. Es evidente también que tenía un sentido político. Pero bien, ahora, ¿cuándo vamos a saber de la financiación? En estos momentos la Argentina no está en condiciones de obtener créditos como este, que es necesario para esto, para poder hacer 750 millones de dólares. No hay país o empresa que invierta en estos momentos en la Argentina 750 millones de dólares. Ahora, aunque se le diga que es imposible de que se va a amortizar en 3 años. Esto no se va a amortizar, digamos, la inversión que se haga va a llevar más de 3 años. También se puede licitar, como se hizo en el puente Santo Tomé-San Borja, que se hace la empresa que hace la obra tiene el peaje por un periodo de tiempo. En San Borja fue de 30 años, acá podrá ser de menos, de más. Es una cuestión muy importante a resolver, porque yo puedo tener las ganas de hacer un edificio, pero si no tengo plata es lo mismo que nada. Y tenemos acá el propósito de Chaco y Corrientes de hacer el puente, el segundo puente, pero si no tenemos fondos, seguramente no vamos a poder hacer nada. Estábamos esperando, reitero, la presencia de la subsecretaria del Chaco, pero no hemos, la secretaria del Chaco, Marta Soleira, pero no podemos demorar más la iniciación, digamos, la iniciación y terminación de nuestro programa. Esperemos y que cuente tanto la secretaria como el gobernador, conocido amigo Capitanich, que con todo nuestro apoyo para la realización del puente, para acompañar estas gestiones, si es necesario, no sé, si lo que sea necesario, si colaborar con la obtención del crédito, no tengo ninguna vinculación, pero a lo mejor algunas expresiones que se puedan obtener ayuden a obtener los fondos necesarios. Este puente es fundamental para Corrientes, digamos, porque vamos a sacar de las avenidas Independencia, Ferré y 3 de Abril que van al puente General Belgrano, todos los camiones que van hacia el sur del país o hacia otros destinos que nos están obstaculizando muy fuertemente el tránsito en nuestra ciudad. En una oportunidad, con otro ministro de Obras Públicas del Chaco, le hice notar que para nosotros, los Corrientes, para Corrientes era un problema digamos, la incursión de todos estos camiones y demás para llegar al puente General Belgrano. Me manifestó, y bueno, ese es un problema de los correntinos, resuélvanlo ustedes, como diciendo, no es un problema que nos interese, sin embargo, debe interesar. También hay que convencerse
que lo que sabemos del proyecto digamos que se confeccionó del proyecto ejecutivo no contempla en ningún momento que sea ferrovial. Entonces, si ya estamos sobre la concreción del proyecto, no insistamos con que sea ferrovial, porque le damos argumentos para que esto no se haga. Diciendo, tiene que ser ferrovial, tiene que ser vial, tiene que ser vial. Si se le dio a Vialidad Nacional, es para que se haga vial, porque Vialidad Nacional nunca tendió rieles en ningún momento, es otra su función. Entonces, con esto quiero ratificar lo que estamos haciendo desde el comité, la comisión pro segundo puente desde hace muchos años. Es decir, que no podemos negar que la posibilidad y acompañar al gobierno del Chaco y extrañando que el gobierno de Corrientes no esté también incluido en el tema. Al punto que en el presupuesto se habla siempre del Chaco. Del Chaco, el aval es hacia el Chaco, las obras son, seguramente será el obrador en el Chaco y nosotros quedaremos como estamos. Yendo al tema puentes, hay también unas manifestaciones del señor gobernador de Corrientes, que el doctor Valdés, que son necesarias de destacar. Cuando en su gira proselitista habló del puente Chaco, del puente Reconquista Goya, hizo mención de que le han dicho que es muy caro. Y él contestó muy bien que si se le diera a Corrientes y al Chaco los medios suficientes por coparticipación o se resuelva invertir con fondos nacionales en el puente Goya de Reconquista, seguramente se podría hacer, pero resulta que se le manda 300 millones de pesos, se manda a Chubut y se manda a las provincias que son manejadas por el kirchnerismo. Bien, también tenemos previsto para hoy una entrevista al actual presidente de la Cámara de Diputados, Perucho Casani, con quien vamos a hablar en unos minutos. Vamos a hablar sobre las elecciones pasadas, la situación general del país y en especial la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados. Indudablemente que el doctor Casani ha hecho mucho en estos años que estuvo presidente. El mandato del presidente de la Cámara de Diputados es de 2 años, se renueva con cada incorporación de nuevos diputados. Es decir, que este año está convocado a extraordinarias el 1 de diciembre y ahí se va a elegir ya la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que seguramente será el presidente reelecto. No hay que asustarse con la reelección del presidente de la Cámara de Diputados, porque la que entonces diputada provincial, que después fue senadora nacional, Josefina Meave, del Partido Liberal, estuvo 8 años, renovó su mandato como presidenta de la Cámara de Diputados. Bien, vamos a un corte y escuchamos el reportaje al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé?
que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Pedro Perucho Casani, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Este año, al renovarse la legislatura, hay que elegir nuevo presidente. Si uno analiza las acciones, sin duda, durante estos 2 años de mandato de Perucho, la Cámara de Diputados excedió el trámite específico que le asigna la Constitución y se brindó a la ciudadanía. Eso es algo importante, que no debe cortarse, porque quienes vienen del pueblo al recinto, quienes conocen eso, muy pocos. Entonces el hecho de que se dé participación con actos culturales, con reuniones que se pueden organizar como se han organizado, eso es importante. Bienvenido, Perucho, a nuestro programa. ¿Cuál es su visión de esta elección que tuvimos el domingo pasado, y digamos, comparado con las PASO, la situación nacional? Se nota un poco de problemas dentro mismo de la fuerza que triunfó, y eso es malo. Si hay el viejo dicho, unidos venceremos, desparramados que hacemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ve usted el panorama nacional? Argentina vive un momento complejo, un momento difícil. El mundo vive un momento difícil, particularmente en función de la pandemia, sí. A lo cual los países más importantes del mundo, la cuestión económica, que es un emergente, digamos, del problema sanitario, fueron resolviendo de mejor manera que la Argentina. Cuando comenzó la pandemia, y en 20 de marzo del año pasado, el presidente de la República nos decía que iba a preservar la vida más allá de la cuestión económica. Con los números a la vista y las estadísticas, fuimos uno de los peores países que administramos la pandemia, y en términos económicos, por supuesto, estamos muy mal. En la elección de la PASO del 12 de septiembre mostró un país distante del gobierno nacional. Un país, votantes del país que le señalaban al gobierno nacional que está en el camino equivocado, en el camino incorrecto. Es una elección legislativa, no estamos eligiendo presidente de la República, sin embargo, la mirada de un segmento mayoritario de los argentinos era marcarle el 12 de septiembre en esa PASO la necesidad de cambiar el rumbo del país. Esa noche del 12 de septiembre, al presidente Fernández se lo vio absolutamente solo, en el escenario perdidoso, sí,
es como que detrás del escenario le dijeron: subí, hacete cargo, esta derrota es tuya, no nos ponga a nosotros en este escenario. El presidente ese día subió y dijo que había escuchado la opinión de la sociedad argentina en las urnas, y 48 horas después una crisis dentro del gobierno nacional, poniéndonos a todos los argentinos en un escenario complejo, difícil, de desencuentro, con una vicepresidente de la República que, mediante una carta, de manera epistolar, le dice al presidente públicamente las cosas que hizo mal. Se genera una mini crisis que después, digamos, deviene en el cambio de gabinete de algunos de los ministros, renuncia de los funcionarios del gobierno nacional de manera pública sin que el presidente lo sepa antes, pero bueno, terminó en esa mini crisis. Llegamos a la elección de ahora del 29, la del 14 de noviembre, donde de vuelta más del 70% de los argentinos le vuelve a decir al gobierno nacional que está en un camino equivocado, que se necesita rectificar el rumbo, que se necesita cambiar el sentido de lo que se viene haciendo, y de nuevo el presidente, que no tiene el acompañamiento de ni siquiera la mitad de los argentinos, convoca un acto de los militantes el día miércoles en Plaza de Mayo para señalar, en realidad uno termina sin entender a quién le habla. Claro. Si le habla al núcleo duro, etc. Con lo cual, digamos, estamos en un escenario complejo. El Congreso va a tener una mayor paridad de senadores y diputados de la oposición y del oficialismo. También es cierto que para la oposición del gobierno nacional es un desafío importante, porque gran parte de los argentinos, ese 70% que no lo votó a los candidatos del presidente, empiezan a mirar qué es lo que viene en el 2023. Habrá que ver si la oposición puede de alguna manera consolidar un modelo de país, que es el que hoy no tenemos, una propuesta electoral que incorpore los grandes temas que necesita resolver la Argentina. Yo particularmente miro con atención aspectos que tienen que ver con la cuestión, en primer lugar, de la economía, sí, la educación y la seguridad. Me parece sí, que son los tres temas que lamentablemente en el debate de la política no está presente. Usted ha dicho recién de que hay temas que la oposición va a estar en una posición muy difícil, porque no se puede dejar también que el país se queme, que desaparezca el país, y habrá que tomar seguramente algunas disposiciones acompañando al gobierno para salvar al país, no porque uno coincida totalmente. Y tenemos todavía lo del Fondo Monetario Internacional, que es una cuestión importantísima, porque fíjese lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua el presidente resolvió, fuera de la Constitución, crear el cargo de copresidente. ¿Y a quién puso el copresidente? A la mujer. Sí, sí. Bueno, acá realmente, sin una declaración, tenemos una copresidenta. Sí, en realidad parecería que es inverso. Sí, gobierna la vicepresidente, así es. La presidenta real sería la vicepresidente de la República y el presidente virtual sería el presidente. Así es. Ahora el tema me llamó la atención, y hoy tengo en mi programa una conexión telefónica con una funcionaria de Chaco, que 4 días antes de las elecciones anuncia que se va a hacer el segundo puente y que estamos ya. Bueno, todo, en mi criterio, todo eso es humo electoral, porque no está incluido el segundo puente en el presupuesto como gasto del Estado, sino que dice que a conseguir financiación, y son 750 millones de dólares, y habla de una amortización de ese importe en 3 años, lo cual
es totalmente sin duda que es necesario el segundo puente, seguro. Sin duda que es indispensable que en algún momento se materialice el puente entre Lavalle y Avellaneda o Goya Reconquista, pero convengamos que el contexto internacional no da para anunciar este tipo de obras, ¿no? Yo creo que ningún inversor serio está en condiciones de invertir en estos momentos en el país con toda esta situación. Lamentablemente, si hay algo que la Argentina no tiene credibilidad hoy. No tiene credibilidad, no se sabe. Aparte de no tener recursos, no tiene credibilidad. Sí, yo hago una composición de que el único que puede invertir en nuestro país es China, porque ahora quiere tener una base en Tierra del Fuego también, es decir, el juego político. La geopolítica, La geopolítica, ¿no es cierto? Ahora, volvamos a Corrientes. Se va a elegir ahora la nueva mesa directiva. ¿Eso cuándo está previsto? Nosotros vamos a convocar para el día 1 de diciembre, miércoles 1 de diciembre a las 10 de la mañana, la sesión preparatoria. En esta sesión preparatoria lo que se hace es tomarle juramento a los diputados provinciales que fueron electos en las elecciones del 29 de agosto y en la misma sesión se eligen las autoridades de la Cámara, presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Es decir, que eso se daría el 1 de diciembre, si Dios quiere. Ya estamos a pocos días. Sí. Ahora, ¿cómo está dividido? ¿Mejoró la posición del oficialismo correntino en la Cámara de Diputados después de esta elección, o estamos más o menos igual? No, mantenemos un número sumamente importante. La oposición, somos 30 diputados, la oposición quedó, el Partido Justicialista, con 5 diputados provinciales, un bloque que estaría en formación, que es el diputado Podestá y diputada Díaz, que son de Proyecto Corrientes, estaría a constituirse con 2 diputados, y el resto de los 23 somos integrantes de ECO, más Vamos Corrientes. Sí, yo asigno todos los triunfos que se han hecho en Corrientes, tanto en el interior como en la provincia, a Juntos por el Cambio, porque ningún partido puede arrogarse que yo gané la elección, porque si los 98 o 100.000 votos que aporta Eli, por ejemplo, o otros partidos 40, si uno suma todo eso, y lo he hecho, supera los votos del radicalismo. Sí. Entonces hay que tener cuidado, en mi criterio, de que cuando se anuncia el crédito se ganó Saladas, por ejemplo. Ganó Juntos por el Cambio, no ganó la Unión Cívica Radical, aunque su candidato sea radical. Porque con eso vamos a mantener la unión de Juntos por el Cambio, que no es difícil. Sí. Que no es difícil. En realidad la sociedad de Correntina desde el año 2001 viene sosteniendo en cada elección un modelo de gestión política que sin dudas le fue resolviendo distintas problemáticas a la sociedad, reconociendo también, por supuesto, que hay muchas cosas por hacer y que cada 2 años, elecciones provinciales, tenemos el acompañamiento de un porcentaje muy significativo de la sociedad correntina. De hecho, en la elección del 29 de agosto, en oportunidad de elegir el gobernador, nuestra alianza de ECO más Vamos Corrientes obtuvo casi el 80%, 77%. Es decir, que de cada 10 correntinos que fue a votar, casi 8 votaron por la propuesta electoral de ECO más Vamos Corrientes. Y como usted dice, la conjunción de tantas fuerzas políticas genera la posibilidad, no solamente en términos electorales, de poder tener un fuerte acompañamiento de la sociedad, sino que al momento de gestionar el gobierno es interesante esta construcción que aprendimos felizmente en Corrientes a concretarla. Usted conoce mucho más que yo incluso que la provincia nuestra fue azotada por intervenciones federales, sí, una de las provincias que tuvo mayor cantidad de intervenciones federales. En opinión personal,
por falta de tolerancia de la dirigencia política correntina. En aquel momento tengo la sensación de que la lógica era, si no gano yo, que se caiga todo y empezamos de nuevo. Así es. Había una paridad de electores provinciales. Y sí, que determinó incluso el cambio de sistema de elección del gobernador, pero que además nosotros en el 2001, cuando por primera vez aparece el Frente de Todo de aquel momento, que era básicamente la alianza de muy pocos partidos todavía, el radicalismo con el Partido Liberal de ese momento y un sector del justicialismo, comenzamos a hablar de gobernabilidad, que habíamos logrado en Corrientes, la gobernabilidad, y esto se traduce en esta paz social que vivimos, en la que podemos discutir y debatir entre la dirigencia política, pero que a nadie en su sano juicio se le ocurre pretender interrumpir el mandato de algún gobernador o intendente en función de mezquindades políticas. Sí. Así que de ese lugar creo que estamos mejorando y aprendiendo cada vez más. Sí, ahora terminamos la elección y ya hay en todos los dos grandes grupos políticos, los 23, cuando lo que hay que hacer es gobernar, tener un plan de gobierno. Eso me lleva a creer de que los periodos cortos de gobierno o de presidencia no son buenos, porque tenemos ahora 4 años y 4 años de elección, de reelección son 8. Eran mejor los 6 años seguidos sin reelección, porque entonces el presidente tenía el tiempo suficiente de desarrollar un programa. Y todos los grandes presidentes que tuvo nuestro país, digamos, fueron electos por 6 años. Así fue. Después vino el Acuerdo de Olivos, el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, que nos está llevando a que ni siquiera entramos en el 2022 para decir el año que viene hay elecciones, sino que ya desde el 21 nos estamos, y en el 23 ya hay que pensar en la del 25, y en el 25 en la del 27. Entonces por allí, digamos, el problema que tiene la dirigencia política en la Argentina, que nosotros creemos o pretendemos hacer creer que se vota todos los domingos, razón por la cual estamos en una competencia permanente durante cada semana, y también es cierto que deberíamos tener mayor participación de la sociedad, que felizmente se va logrando. Sí. Aparecen nuevos actores en la vida política de la Argentina, y esto me parece saludable, me parece bueno, porque a la dirigencia política también hay que exigirle no propuestas sino soluciones. Entonces todo el mundo habla hacia adelante. Yo miraba hace unos días, lamentablemente, ante hechos de inseguridad que se está viviendo en distintos lugares de la Argentina, aparecen quienes empiezan a opinar de la cuestión de seguridad, pero en realidad a mucho lo que uno lo escucha opinar son parte de la gestión nacional. Y entonces se vuelven comentaristas de la realidad. Es como que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Y me parece que en eso también en la Argentina debemos comenzar a poder exigir a los funcionarios, a los dirigentes políticos, a que den respuesta con hechos concretos, no solamente con anuncios y opiniones. Y que cumplan con lo que prometen. Sí, ¿No es cierto? Y que sea algún delito de lesa gravedad el hecho de que se prometa una cosa, porque, y vuelvo al tema del puente Corrientes Chaco, se va a hacer el puente, dice el gobernador del Chaco, vamos a licitar en marzo. ¿Con qué plata? Y pone que 750 millones de dólares se van a amortizar en 3 años. Estamos viviendo en otro mundo con esas expresiones. Además, doctor, coincido con usted absolutamente, pero siguiendo con la línea de lo que decíamos recién, los partidos políticos están llamados a referenciar ideologías, a referenciar filosofías y a ser, o deberían ser, los garantes
de que sus legisladores y sus funcionarios respondan a los compromisos asumidos en la campaña. Al tener en la Argentina y también en nuestra provincia una tremenda cantidad de partidos políticos, convengamos que en la última elección del 29 de agosto estuvimos alrededor de 55 partidos políticos participando en las elecciones y no existen 55 modelos de provincia. Entonces, cuando los partidos políticos dejan de referenciar pensamiento, filosofía y compromiso con la sociedad por allí no encuentra a quién reclamarle cuando en la campaña algún candidato se comprometió a una determinada cuestión y después en el ejercicio de la función no la cumple, no sabe a quién reclamarle, porque muchos referencian una postura personal más que filosófica. Me parece que todo esto también en algún momento vamos a tener que trabajar mucho para tener partidos políticos fuertes, partidos políticos que referencien, partidos políticos que se hagan cargo de a quienes ofrecen al electorado, y me parece que desde ese lugar vamos a lograr una democracia más seria, más formal, más participativa. Así es. En la última elección del domingo, por ejemplo, al presentar dos listas distintas, hay mucha gente que preguntaba, con la lista que ganó de Peteco, y está Perucho en esto porque no hubo una difusión de decir qué partidos apoyaban a Peteco. Los que estamos en la cosa sabemos cómo es, pero el grueso no sabe quién está detrás de un candidato. Yo tengo mis dudas, mi crítica sobre cómo se desarrolló el proceso de distribución de boletas, de aclararle al pueblo de que Peteco tiene el respaldo no solamente de la Unión Cívica Radical, sino de a lo mejor 15 o 20 partidos que aportan 7.000, 8.000, pero que se pierde por uno, por un voto. Bien, su mandato como diputado, ¿cuándo te termina? En 2023. En el 2023, sí. Ahora, su mandato como presidente termina ahora. El 10 de diciembre. Con la incorporación de los nuevos bienes. El 10 de diciembre. Bien, yo quiero, no me gusta aparecer como adulador, porque voy al, digamos, a la película, el diario Crítica tenía un dicho de que decía de que era de Sócrates, que Dios me puso sobre esta ciudad como un tábano sobre un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto. Yo trato de hacer eso, señalar lo que me parece que no está bien, y si alguno lo toma como una crítica a alguien, es un problema del que no acepta críticas ni sugerencias, porque en definitiva son sugerencias. Bien, Perucho, le deseo éxito primero en la elección de presidente, porque está haciendo una gestión a la que me referí al principio, que la gente sepa qué pasa en la Cámara de Diputados, que no es un círculo cerrado donde hay 30 diputados. Lo mismo pasa con el Senado de la provincia y también en la Nación. Y pedirles a los diputados provinciales y a los senadores provinciales y a los nacionales que presenten proyectos para el bien de la provincia. Algunos dicen, sí, si yo presento al Congreso de la Nación un proyecto, no va a tener éxito, no importa, preséntelo para poder decirnos a los correntinos, yo presenté este proyecto y no me hicieron caso. Peor es quedarse callado. Y no hacer. Ojalá que tengamos un Congreso nacional imbuido de mucho más federalismo, de mucho más actitudes equitativas del gobierno federal para con las provincias. Ojalá que termine fructificando en hechos concretos, fundamentalmente en el Congreso, lo que tiene que ver con el Norte Grande, que no sean anuncios, sino que se pueda trabajar de manera conjunta con diputados y senadores nacionales, estableciendo una agenda que permita equilibrar un poco
las diferencias o las asimetrías que hay desde la capital federal respecto a algunas provincias y en desmedro de otras. Federalismo es algo que se habla mucho, lamentablemente se concreta poco. Yo de verdad espero y deseo que en esta nueva conformación del Congreso Nacional, al tener una paridad entre oficialismo y oposición, prime el diálogo, prime la posibilidad de sentarse a imaginarnos un país que nos contenga absolutamente a todos, un país donde nos comportemos como nación, donde busquemos fundamentalmente resolver las equidades. Yo a veces le confieso que cuando veo las discusiones a nivel nacional de la política, siento la sensación de que por allí somos dos países en un mismo territorio. Necesitamos encontrar un espacio común para construir, para debatir lo que realmente le resuelve el problema a la sociedad. Y esto, dada la situación lamentablemente que vivimos en la Argentina, necesitamos que sea esto cuanto antes. Así es. Ahora, dado el caudal de votos que representa La Matanza, no podemos dejar que los problemas de La Matanza sean los problemas del país, que el país esté buscando cómo solucionar los problemas de La Matanza. Hay que solucionarlos, sin duda, pero hay otras cosas que hacen a todo el país. El peronismo no es federalista, no le interesa el federalismo, y bien señaló el gobernador en su visita a Goya Reconquista, que le dicen que el puente Goya Reconquista es caro, pero si nos dieran a la provincia lo que nos corresponde como coparticipación, seguramente podríamos estar mucho mejor y tal vez hacer ese puente. Yo tal vez voy a pecar de mal correntino. Yo creo que al desarrollo de la provincia económicamente es mucho más importante el puente Goya Reconquista, porque ya ese famoso carretera transoceánica que va a ir de Libres a Chile es un sueño. Los paraguayos y brasileños están haciendo esa conexión y la están haciendo por arriba. Corrientes y Santa Fe somos linderos 500 kilómetros y no tenemos una unión física. Así es. Así que ojalá que se pueda concretar. Bien, muchas gracias, a usted, Pelucho, por su atención, y seguiremos en contacto porque me interesa mucho, como es diputado provincial, lo que se haga en esta Cámara. Como siempre, a su disposición. Muchas gracias. Seguimos con el programa. En Acor, si pagas tu patente antes del 15 de cada mes, tenés 15% de descuento. Y podés sumar otro 10% de descuento si sos un buen contribuyente. Además, si te mantenés al día por 3 años, te convertís en contribuyente destacado y no pagás el mes de diciembre de cada año. Primero Corrientes. Primero Acor. acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. El señor gobernador Gustavo Valdés
se encuentra en estos momentos en Austria. La primera reacción que uno recibe cuando ve que el gobernador, que seguramente va con una comitiva que sería bueno que se dé a conocer ampliamente en los diarios de lectura habitual, nos dicen quiénes lo acompañan en esta gestión para conseguir que en Austria se obtenga la instalación en Gobernador Virasoro de un gran aserradero. Vemos pasar a diario, todos los días, en distintas horas, camiones y camiones que llevan madera a otros lados. ¿Por qué no procesarlas en Corrientes? Por eso es bueno tomar contacto con estas empresas de Austria que tienen interés en invertir en nuestra provincia. Hay que ver cómo termina toda la negociación del Fondo Monetario Internacional para saber si realmente otros países van a tener interés en invertir en la Argentina, en Corrientes y por consiguiente en la Argentina. Pero el interés sería conveniente que la oficina correspondiente, prensa o privada del gobernador, nos haga saber a la ciudadanía cuántas personas van en esta delegación. Además, se usaron los aviones de línea o aviones especiales, es decir, que haya claridad, no para criticarlo, porque el pueblo quiere saber. Y reitero que yo felicito al gobernador que va en busca de inversiones, pero no cuesta nada ni afecta a su gestión decir que integran la delegación fulano, mengano, sultano, para que nos distingamos del gobierno nacional. Nunca se supo a ciencia cierta cuántas personas acompañaron al presidente Fernández. Lo criticamos todos, casi todo el país, incluso nosotros de nuestro programa. No queremos caer en lo mismo. Queremos que se nos informe, fueron fulano por tal cosa, mengano, y no cuesta nada. Queremos saber también, y repito, si utilizó aviones de línea, que creo que es así, aviones de línea, o cómo se trasladó a Europa, y una vez ahí se va combinando. De cualquier lugar, capital importante de Europa, lo digo con experiencia, hay varios vuelos diarios a Austria, a Finlandia, a toda Europa. Por eso queremos saber, el pueblo quiere saber cómo se mueve el gobernador. Y reitero, hace muy bien en buscar inversiones para nuestra provincia, porque eso significa que vamos a tener más demanda de mano de obra, menos desocupados, y que Corrientes pueda llegar a ser un foco de producción maderera completo, no con camiones que van pasando día a día por acá, por Corrientes, que se llevan nuestra materia prima para ser procesadas en otro lado. Bien, será hasta nuestro próximo programa. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú
me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.